Hola, muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión del Economista TV. La invitada del programa de hoy es Lilita Puig de Stubrin, que acaba de ser elegida presidenta de la Convención Nacional del Radicalismo. Como ustedes saben, el radicalismo tiene dos organismos, la Convención Nacional y el Comité Nacional. Es la primera vez, además, que una mujer preside la Convención Nacional del Radicalismo. Así que felicitaciones por partida doble. Lilita, ¿en qué situación encontrás el radicalismo haciendo, bueno, vos militás hace muchos años en el partido, pero en qué situación lo encontraste hoy desde la presidencia de la Convención Nacional? Bueno, yo creo que el radicalismo está en un proceso de recuperación importante. Creo que hay que considerar que nosotros venimos de dos problemas que yo entiendo significativos. Uno, que fue la finalización del liderazgo de Raúl Alfonsín, es decir, que ocupó mucho tiempo en la historia partidaria, digamos, porque reconozcamos que empieza en la década del 70 y culmina luego de su presidencia, y la presencia de Alfonsín fue una presencia muy significativa en la vida interna del partido. Entonces, este es uno de los problemas que el radicalismo tiene, digamos, que es la falta de un liderazgo fuerte como pudo haber sido. Ese liderazgo que tampoco se construyó de un día para otro, que me parece que esto también hay que mencionarlo, ¿no? Y la segunda cuestión está relacionada con la crisis en la que cayó el partido con motivo de lo que fue la debacle del 2001, que fue en el momento en que le había tocado la presidencia en el gobierno de la Alianza. Entonces, me parece que hay que entender el proceso de recuperación a partir de esas dos variables, la experiencia del año pasado, electoral, donde quedó demostrado de que el radicalismo tenía que pensar más en, digamos, los dirigentes radicales tenían que pensar más en un diálogo interno y en tener reglas y en reconocerse y en no ofenderse. Y me parece que en eso se ha avanzado. En el último año uno ve que hay una recuperación del diálogo interno al partido, ¿no? El gran tema del año próximo, del 2013, como es año electoral, va a ser la política de alianza. Seguramente va a ser lo que más espacio va a ocupar en el debate dentro del radicalismo. ¿Cuál es tu posición? ¿Crees que tiene que haber además como presidenta de la convención, bueno, es el organismo que en definitiva aprueba por lo menos las alianzas nacionales? Seguro. ¿Crees que debe haber, cada provincia debe tener su política, debe haber alguna línea directiva a nivel nacional sobre qué política de alianzas debe llevar adelante el radicalismo? Yo diría que la primera cuestión que diría que es lo que no hay que hacer. Creo que lo que no hay que hacer es declarar la libertad de acción, que eso sería una cosa que el partido libertad de acción es decir que cada distrito haga lo que quiera. Cada uno hace lo que quiere. La segunda cuestión que me parece que hay que pensar, que hay que reflexionar dentro del partido, es que las alianzas, las coaliciones son instrumentos de política. No son en sí mismos la política, ni son en sí mismo un fin. Y consecuentemente me parece que lo que hay que discutir es cuál es la naturaleza del problema que tenemos enfrente, ¿no? Si la naturaleza del problema que tenemos enfrente es el riesgo de una reforma constitucional, si tenemos enfrente el riesgo de un proceso reeleccionista sine die, como se ha planteado desde algunos legisladores y miembros del partido del gobierno, me parece que ahí hay un problema de régimen político, lo que está en juego. Con lo cual, siguiendo en esto a Raúl Alfonsín, cuanto más amplia la coalición política, mejor aún. Si se trata de discutir cuestiones de gobierno solamente, ahí las coaliciones son más restringidas, pero me parece que hay que plantear el problema por este lado, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿qué problema tenemos enfrente? Y en función de esto, ver qué tipo de alianza vamos a construir. Bueno, dos preguntas entonces. Vos sostenés que debe haber una línea
nacional a la cual cada una de las provincias con sus matices deberá adaptarse, no que cada uno haga lo que quiera. Sí. Ese es tu punto. Sí. Y segundo, ¿qué características crees que va a tener las elecciones legislativas del año que viene? ¿Van a justificar alianzas amplias, por ejemplo, para frenar intentos reeleccionistas, o la situación permite que pueda haberse otro tipo de acuerdos y de alianzas? Yo tengo una sospecha, que es que nos van a cambiar las reglas del juego electoral. Yo creo que las PASO no son funcionales para el gobierno en este momento, y no me extrañaría que se produjera un cambio en las reglas, como ha ocurrido sucesivamente en los últimos años, con lo cual yo lo que creo es que nosotros no tenemos claro en este momento ni quiénes son los actores, ni cuáles son las reglas, con lo cual es difícil poder decir qué es lo que hay que hacer. Me parece que hay que esperar un poco hasta que se aclare un poco más el panorama, y bueno, esa es un poco la postura que tengo, ¿no? Bueno, y la idea es entonces buscar acuerdos y alianzas con aquellas fuerzas políticas que sean más afines. Sí, nosotros somos socialdemócratas, esa es nuestra inscripción, esa es nuestra inscripción internacional. Digo porque hubo un gesto casualmente de inscripción en la Internacional Socialista en la década del 90, que paradójicamente fue Fernando de la Rúa el que fue a la reunión, digo por la... Alfonsín había bregado tanto por esto, pero digamos, a mí esto no me significa, desde mi razonamiento, yo siempre pongo como ejemplo el caso chileno. ¿No? El caso chileno es una coalición política que sostiene un gobierno y que sin embargo está hecha por el partido que participó en el derrocamiento del Partido Socialista, y sin embargo, como lo que está en juego es el régimen político democrático, no dudaron en constituir una alianza y una coalición de gobierno. Entonces, por eso me parece, yo creo que hay que tener la cabeza amplia y además responder a la sociedad. La sociedad nos está exigiendo que seamos custodios de la Constitución, que seamos custodios de las libertades, que seamos custodios de la división de poderes, y esa responsabilidad el radicalismo tiene que tomarla. ¿Vos le ves alguna posibilidad real al tema de la reforma a la Constitución? Porque si uno revisa los números y los escenarios electorales para el año próximo, bueno, la sensación es que se está muy lejos de poder lograr los 2/3 que requiere la Constitución de los miembros de cada una de las cámaras, ¿no? Bueno, yo no me atrevo nunca a decir qué es lo que va a pasar en este país, y menos cuando hay situaciones fluidas en términos de representación política y de partidos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos todavía una gran fragmentación en el sistema de partidos. No sabemos cómo va a ser, quiénes, cuántos, cómo se van a constituir las cámaras, y sabemos que hay negociaciones siempre para obtener las mayorías. En principio estamos tranquilos, digamos, por el cerrojo del Senado, pero tampoco nos tenemos que ensaizar con eso, ¿no? Hay que tener en claro de que este es un problema político de primer orden. Bueno, más el radicalismo del año que viene pone en juego muchas bancas, tanto en Senado como en diputados, porque bueno, se renuevan en un caso los que fueron electos en el 2009, que es una muy buena elección. Así es. En el caso de las alianzas, bueno, y dentro además de este universo socialdemócrata que vos planteás, está el acuerdo que el Frente Cívico en Santa Fe, que ya tiene muchos años, y está por su segundo gobierno. Sí, sí. ¿Cuál es la experiencia concreta que se hizo allí? ¿Es trasladable a otros lugares? Aunque claro, el socialismo no tiene en otros lugares del país esa fuerza. Claro. Mira, yo creo que, digamos, un poco para conocimiento de la audiencia también, estos son procesos, ¿no? Construir una coalición de gobierno es un proceso lento que hay que superar. En primer lugar, las desconfianzas mutuas de partidos que compiten por la misma base electoral. Y consecuentemente hay siempre una tensión entre la colaboración y la competencia, la cooperación y la competencia. Nosotros tenemos desde el radicalismo una postura fuerte, que no hemos tenido hasta ahora una respuesta adecuada por parte del socialismo, que tiene que ver con institucionalizar el frente y tener reglas escritas y claras. Esto hasta ahora no lo hemos logrado, y bueno, y esto es un dato, ¿no? Pero dato no en el sentido de pelearnos con el socialismo, sino es el dato en que es costoso construir una coalición. Esa coalición también tiene al Partido Demócrata Progresista, por ejemplo, que es un partido que tuvo funcionarios en la época de la dictadura, y sin embargo integra en el distrito la coalición de gobierno. Lilita, te planteo algunas
debilidades a las cuales se le atribuyen en esta etapa al radicalismo para ver cuál es tu reflexión al respecto. Bueno, un tema, por ejemplo, es que se percibe que el radicalismo, y las elecciones en general lo demuestran, que tiene una muy poca penetración en los sectores juveniles, que pocos jóvenes votan por el radicalismo en las elecciones generales. Bueno, ¿Se puede revertir? Yo creo que sí, yo creo que se puede revertir, que el radicalismo tiene una recuperación muy importante en la juventud radical. La juventud radical había perdido protagonismo, un poco por, digamos, el control caudillista de la juventud. Yo siempre reivindico la juventud radical que conocí en mi juventud, que era una juventud muy independiente de los líderes partidarios, y eso se reconocía como tal. Y noto, digamos, que estos chicos, estos jóvenes, tanto varones como mujeres, en primer lugar tienen claro una agenda. Ellos tienen enormes preocupaciones de política pública. Se ha hecho una gran recuperación en la vida universitaria por parte de la Franja Morada. Y hay una presencia juvenil importante también en los gobiernos, porque eso a lo mejor acá en la capital no se aprecia tanto, pero por ejemplo en la provincia de Santa Fe hay muchos jóvenes radicales que son presidentes comunales, concejales, y eso pasa en todas las provincias del país. Entonces creo que se va a poder tener una mayor presencia y una propuesta para los jóvenes. Muy bien, hacemos un corte ahora y seguimos conversando. Ya venimos.